Eso les voy a pedir en sus trabajos que me digan cuánto es la inversión en términos de PBI en los últimos 10 años en sus países, ¿sí? Y esa es la clave, porque si una economía no invierte, no se crece. Y si no se crece, no se puede consumir, ¿sí? Hay muchos políticos que dicen hay que reactivar el consumo, pero la única forma de reactivar el consumo es invirtiendo. ¿Invirtiendo qué? En bienes de capital, industrias con máquinas, ¿sí? O, qué sé yo, empresas tecnológicas que cada vez compren más software, ¿sí? Más nuevos, ¿sí? Entonces, si no hay inversión o si la inversión es baja, ¿sí? El país no crece. Ahí se comunicó Andrea Franco, ¿sí? Y Jessy Ari. El país no crece, ¿sí? Entonces. Hola, buenas tardes. Dicho esto, ¿sí? Vimos la definición de Producto Bruto Interno, ¿sí? Que es el valor de mercado de los bienes y servicios producidos año por año en un país, ¿sí? El Producto Bruto Interno per cápita sería ese mismo valor o esa misma riqueza dividida la cantidad de habitantes. Vimos los conceptos de inversión, ahorro, ¿sí? Y la amortización que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Hago repaso para los que recién vinieron. Inversión se refiere a los bienes de capital. Acabamos de decir que para que una economía crezca y se pueda consumir, hay que invertir en bienes de capital, en maquinarias. Y más o menos para tener un crecimiento sostenible, los niveles de inversión deben ser 24-25% del PBI. Cuando ustedes vean el nivel que tiene nuestro país, en lugar de invertir por las políticas tributarias, ¿sí? Tarifarias y todo, en lugar de invertir nos estamos descapitalizando, ¿sí? O sea, invertimos menos que lo que deberíamos. O sea, las empresas, ¿qué hacen? Se le agota la vida útil a una máquina, en vez de renovarla, tratan de repararla, arreglarla, ¿sí? Pero eso, ¿qué hace? Hace declinar la producción. Para crecer hay que invertir, ¿sí? ¿Cuánto es la proporción? Bueno, un 25% del Producto Bruto Interno, lo que necesitaría un país para invertir. Y está el concepto de amortización, justamente, que es el desgaste que van teniendo los bienes de uso, ¿sí? Ese desgaste que tienen los bienes de uso, ¿sí? ¿Qué son los bienes de uso? Son justamente los bienes que se utilizan en el proceso productivo, ¿sí? Se calcula que una maquinaria, por ejemplo, tiene una vida útil de 10 años. Y si yo a los 10 años no la renuevo, que es lo que está pasando con muchas fábricas en este país, cada vez que va a producir menos, ¿sí? El nivel de producción va a ser cada vez menor. Por eso, para consumir hay que invertir. Para invertir hay que crear las condiciones para invertir, ¿sí? O sea, bajar impuestos, ¿sí? Y para invertir bien, ¿sí? Hay que dar también seguridad jurídica, tranquilidad. Entonces necesitaríamos una inversión de arriba de 23-24% de lo que producimos, ¿sí? Bueno, eso es un poquito el tema. Ahora, si algún grupo quiere exponer para ir reforzando lo que fue viendo, ir debatiendo, ir asimilando el conocimiento, lo escucho. Bueno, si le parece, empezamos nosotras. Bueno, vos sos Ravisiani, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no me dicen qué grupo formaron? Así me los anoto y qué país eligieron. Ravisiani. Si usted me permite, le voy a compartir pantalla y ve el grupo. ¿Para que yo voy a dejar de presentar este producto interno? Pues ya está, ¿sí? Ok. Sí. Ravisiani, ¿quién más? Sí. Alemandi. Alemandi. ¿Se llega a ver mi pantalla ahí? Yo no sé cómo es esto bien, pero bueno. Todavía no se ve. No se ve. Ahí me fijo. Tenés que abrirlo primero. A ver.
Ah, van a presentar de trabajo. Sí, Ah, sí. Sí. No, me di que no sé. Tocalo, Fer, porque tenés que Ah. señalizarlo. Primero tenés que Tocalo. abrirlo vos en tu computador y después tenés que ir a la flechita de presentación y presentás y tenés que elegir la pestaña, no una Yo ventana. lo abrí acá, pero no sé cómo hacerlo en Meet ahora. Qué bárbaro, que estoy para atrás con esto. Fíjate Presentar abajo. Bueno, ahí está toda tu Ahí está. pantalla, ahí está. Toda mi pantalla, compartir. Acá adentro. ¿Se ve? No. No, todavía no. ¿No? primero tenés que abrir el archivo, ¿sí? No. Y después presentarlo. Fíjate que tenés que cliquearlo y que te aparezca azul de compartir. Que a veces te hace la pregunta y si no lo recliqueas, Compartir. Ahí estoy en compartir. Presentar, tenés que poner. Presentar. Presentar ahora. Presentar. Es una flechita. Tenés que abrir el archivo, ir al Presentar. archivo que está abrirlo. Presentar y pongo Ahora, toda tu pantalla. una ventana. Yo lo pongo siempre en una ventana, no sé cómo lo pone Valeria. Ah, Presentar ahora una ventana y ahí una ventana, compartir, marco lo que quiero presentar. compartir. Ahora, No. Ahí va. Ahí va. Sí, ahí va. ahora sí. Ahí está. Bueno, Ahí veo por fin. todo. No, muy bien, muy bien. Bueno, el Producto Bruto Interno. ¿Se vio antes lo de las compañeras, los nombres, todo? Sí, sí. Espera. Mostrame los nombres de vuelta porque me perdí. Anterior. Nadia Lemandi, Ángeles Falcucci, Sol Lafite, Jessica Arias y Fernanda Ravisioni. Espera, a ver. Alemandi, Lafite, Arias, Ravisiani, ¿cuál me Falcucci. Y nos tocó Paraguay. Muy bien. Dale, te escucho. Seguí, voy pasando a la otra. Bueno, el Producto Bruto Interno es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo determinado, que generalmente se toma en un año. Muy bien. Es un estudio que es esencial para la macroeconomía, es decir, para la economía a nivel global. Lo que estamos midiendo es la riqueza de un país. Como yo siempre te digo, estamos midiendo si la torta va creciendo. Si la torta crece, después vemos cómo repartirla, pero si la torta no crece, estamos en un problema. Tenemos poco para repartir, ¿sí? Dale. Su nombre está compuesto por la palabra interior o interno y bruto, porque la primera es que se realiza un estudio de las actividades económicas dentro del interior de un país, y la segunda es porque no se descuentan los consumos de capital. Bien. Bueno, acá vuelvo a repetir el concepto, ¿no? Que es el conjunto de bienes y servicios, y es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio, y refleja la competitividad de las empresas. También nos sirve para darnos cuenta del crecimiento del país, si estamos en crecimiento o en una recesión o frente a una crisis económica. Bien. ¿Por qué es importante el PBI? El PBI es la estadística más usada para medir el crecimiento económico de un país. También sirve para definir lo que es una crisis económica o una recesión, como dije antes. Cuando hay una crisis económica o recesión, hay muchos factores en la economía que van mal. Sube el paro, baja el consumo, etc. Bien. El desempleo, ¿no? El PBI voy a medir si un país crece y también puedo comparar un país con otro, ¿sí? A ver cómo le fue, ¿sí?
Bien, En resumen, decimos que hay una recesión cuando el PBI cae durante dos trimestres seguidos. bien. El próximo tema que vamos a ver, ¿sí? Cuando el PBI va cayendo, entramos en recesión. Yo generalmente lo comparo, los economistas lo comparan año tras año, ¿sí? Cuando el PBI un año bajó, está menos 1, -2, -3, está en recesión. Cuando está como el año pasado en la pandemia, como nosotros, que es -10, digamos que estamos en una depresión, como también fue la crisis del 2001, que fue -12, -13, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve el PBI? Nos demuestra el nivel de crecimiento de una economía. Es decir, que cuando aumenta podemos decir que la gente se encuentra en una buena situación económica, materialmente. Entonces lo podemos utilizar como medida de bienestar económico. A ver, cuando el PBI aumenta sostenidamente un 4, un 5% durante 8 o 9 años, quiere decir que la situación del país va siendo cada vez mejor. Pero después lo que me tengo que ocupar es cómo repartir esa torta, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya tanta desigualdad entre los ricos y los pobres, cosa que el capitalismo no ha logrado, y el populismo o el keynesianismo, lo contrario, tienen claro que el capitalismo no lo ha logrado, pero cada vez que se mete, encima lo agrava. Pero bueno, es un problema, ¿sí? Sigamos. Bueno, PBI per cápita. Representa el promedio del Producto Interno Bruto por habitante de una economía. También se le suele llamar renta per cápita o ingreso per cápita. Está en el apunte también, no lo dijimos y está en el apunte. Muy bien. Es un indicador que se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparación entre países. Bien. Se calcula dividiendo el Producto Bruto Interno entre el número total de habitantes. Bien. Sirve para la relación entre la renta de un Estado y su población. Se usa principalmente para mostrar el bienestar social de un país, ya que muestra las desigualdades económicas. Bien. Al contrario del Producto Bruto Interno, que solo muestra la economía total. Bien. ¿Es bueno que se incremente el Producto Bruto Interno? Es bueno que se incremente el Producto Bruto porque indica que un crecimiento en la actividad productiva y más puestos de trabajo. Además, tras el aumento del PBI, los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, ya que este recauda más impuestos y por tanto el Estado puede destinar esas cantidades a partidas de gastos. El Producto Bruto Interno en Paraguay es un caso muy interesante dentro de América Latina porque en comparación su crecimiento es exponencial. Estos países, ¿no? Como Paraguay, Uruguay, son países que, no sé, hace el año 70 estaban muy atrasados con respecto a nosotros, ¿no? Cada vez nos están emparejando más o ganando, ¿sí? Esto se va logrando a través de años de crecimiento de esos países y decadencia del nuestro. Algo mal habremos hecho, ¿sí? Bueno, esta parte me parece que le respondía a otra compañera y me lo seguí de largo yo. No hay problema. Bueno, cuando aumenta el PBI se generan más rentas, lo que dijimos, y se necesitan más trabajadores, por lo que baja el desempleo. ¿Por qué se necesitan más trabajadores? Porque las empresas crecen. Claro, producen más y entonces necesitan más trabajadores, exactamente. ¿Sí? Siempre que aumenta el PBI, la situación económica mejora. Y una vez que aumente mucho, nosotros ¿qué necesitaríamos? Al crecer a un 4 o 5% sostenido del tiempo. ¿Cuánto? 9, 10 años. Entonces ahí, al 9º, al 10º año, va a haber mucho más gente ocupada y ya me puedo ocupar de por ahí ir subiendo un poquito impuestos, para distribuir mejor la riqueza y todas esas cosas de las que nos hablan los políticos. Pero sin un crecimiento sostenido durante muchos años, es muy difícil poder distribuir mejor. Obviamente que a medida que voy creciendo, más gente va trabajando por la ley de oferta y la demanda, hay más demanda de trabajo, el salario va a aumentar, ¿sí? Pero después también tiene que haber un poquito del Estado para ir con impuestos por ahí distribuir mejor la renta. Pero no estos impuestos, ¿sí? Totalmente desmesurados que nos están cobrando, ¿sí?
Bueno, que siga leyendo una de mis compañeras, así. Dale, muy bien, parece muy bien. Bueno, ahí explica que el PBI en los últimos 10 años en Paraguay creció un 53% a partir de su dinámica interna y del buen manejo macroeconómico. Ahí tenés. Ah, buenísimo. Ahora te doy la plata. Gracias, Isaac. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando, no? Nadia, tenés el micrófono abierto. Perdón. ¿Se dan cuenta, no? 53%, o sea, 5% por año. Paraguay. ¿Sí? Nosotros al lado de Paraguay, con el territorio que tenemos, los campos, esto y lo otro, deberíamos estar, ya nos está alcanzando o alcanzando. ¿Sí? Están por ahí hasta. Este sector industrial dice que se encuentra desarrollado y se basa en el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas, que Claro. actualmente es uno de los países con mayor crecimiento económico en la región. Incluso muchos ganaderos argentinos, como estaban asfixiados por los impuestos, se han ido a otros países, Paraguay o Uruguay. ¿Sí? Bueno, después dice de qué parte se destina a salud y a educación. Bien. Yo creo que en el caso de Paraguay, dedicó a educación un 18,15% de su gasto público y en salud un 10,48%. Bien. Dice que en educación creció 16.900 millones, con lo que representó el 18,15% del gasto total. Bien. Y en sanidad el gasto público creció también 18,4 millones, o sea, un 3,80%, y con lo que representó el 10,48% del gasto público total. Bien. En este tiempo. Son detalles. Y la relación más utilizada es entre el PBI y la deuda externa. La relación más utilizada es la deuda del gobierno dividido por el Producto Interno. Claro. ¿Cuánto estoy, en qué porcentaje del PBI me endeudo? ¿Sí? Claro, lo que refleja las finanzas del gobierno, mientras que el otro cociente común es la deuda total en relación con el Producto Bruto Interno, que reflejan las finanzas de la nación en su conjunto. Bueno, ahí no sé a quién le tocaba, de las chicas. A Sol le toca, pero no está, ¿querés leerlo? Fíjense, acá tienen la respuesta, Sol, al crecimiento de Uruguay, de Paraguay. Fíjense cuál es la presión tributaria. Está por debajo de los niveles que considera razonables, ¿sí? La clave, cómo un país crece y cuando le sacan el peso de los impuestos totalmente excesivos y exagerados a las empresas, ¿sí? ¿Y qué pasa con nuestro país? ¿Sí? Dale. Bueno, la recaudación tributaria como porcentaje del PBI de Paraguay en 2019, un 13,9%, estuvo por debajo del promedio de ALC, de un 22,9%, de 9,1 puntos porcentuales y por debajo del promedio de la... No sé bien lo que son las siglas. Bueno, ALC, no sé, ¿sí? La OCDE es la Organización de Comercio, ¿qué pasó? A ver. Organización de Comercio de los Países Europeos, ¿sí? Que te va fijando niveles razonables de presión fiscal, pero este nivel de presión fiscal, que es el que tenemos nosotros, ¿sí? Sin contar la inflación y sin contar el 40% de empleo negro, porque si no tendríamos más del 40%, ¿qué quiere decir? Que las empresas de cada 100 pesos tienen que pagar 40 y pico de pesos de impuestos, ¿sí? Asfixiante, ¿sí? Este promedio de 33,8 en realidad lo tienen países europeos o escandinavos que proveen servicios en salud o educación, ¿no? Que son de excelencia y no tienen que pagar su obra social la gente, su seguridad privada o su educación privada, ¿no? Esa presión está buena, el 33,8 que fija la Organización Europea
de comercio europea si vos tenés servicios que son compatibles con esa exigencia fiscal, ¿sí? Pero si vos tenés servicios que son muy malos, dale, sigamos. Muy bien. Bueno, Nadia. Bueno, yo voy a hablar del índice de Gini. Dale. Decimos que el índice de Gini o el coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existen entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El valor de Gini se encuentra entre 0 y 1, donde 0 es la máxima igualdad. Esto significa que los ciudadanos tienen los mismos ingresos y 1 es la máxima o representa la máxima desigualdad, donde todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Bien. Cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos en la población. Es decir, que pocos cobran más que el resto de la población. Al contrario, cuanto más cercano a 0 es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos. Bien. Y por lo tanto, menor es la desigualdad económica. También se lo puede entender gráficamente a través de la curva de Lorenz. Bueno, acá habla de la desigualdad de ingresos en Paraguay y en Paraguay donde baja un 19% desde el año 1997 al 2020. Este coeficiente mejoró 0,542% en 1997 y 98 a 0,437% en el año 2020. Al comparar el valor del 2020 con el obtenido del 2019, podemos observar que ese indicador ha tenido una reducción del 5%. En el periodo... ¿Se escucha, no? Sí. Perfecto. En el periodo... Muy a poquito van reduciendo la desigualdad, ¿no? Obviamente que hay una desigualdad muy grande, pero de a poquito la van reduciendo, ¿sí? Claro. En el periodo presentado, este coeficiente ha pasado de 0,542% en el año 97-98 a 0,437 en el 2020. Hay una reducción de un 19% en la desigualdad de los ingresos. ¿Sí? Y al comparar el valor del 2020 con el obtenido del... Están más cerca de 0 que de 1, en la mitad, digamos. Un poquito, claro. ¿Sí? En la mitad de la tabla de posiciones, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, y si comparamos el valor del 2020 con el obtenido en el 2019, vamos a observar que hubo una reducción de un 5%. Muy bien. Y bueno, también estaba el concepto de qué era la presión fiscal. Y la presión fiscal es un concepto económico que está íntimamente relacionado con impuestos. O sea, cuanto más presión fiscal hay, mayor impuestos se pagan, en proporción a una variable de referencia y viceversa. O sea, la presión se calcula relacionando dos variables, el PBI y el total de ingresos por impuesto. Bien. Bueno, Asunción, agencia AIP, en su reciente informe sobre estadísticas tributarias, sigo yo, ¿no, chicas? Sí, sí. Perdón. Córtenme porque, si no. Dale, en dale. estadísticas tributarias en América Latina y en el Caribe 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destaca. ¿Sí? Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Está en Europa, ¿sí? Sí. Destaca que la economía paraguaya cuenta con apenas un 13,9% de ingresos tributarios sobre el Producto Bruto Interno, siendo esta la menor presión de la región y la antepenúltima en América Latina. En el 2019, en la región de América Latina y el Caribe, el promedio de la proporción entre los impuestos y el PBI fue del 22,9%. El promedio, que no sé estas iniciales. América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Fer. Representa el promedio no ponderado de 26 países de América Latina y el Caribe.
incluidos en el informe que excluye a Venezuela debido a problemas de disponibilidad de datos. Estadísticas manipuladas. Bueno, ahí se ve en el gráfico. Claro. Bueno, acá en el informe se detalla que Paraguay es el que cuenta con la menor presión fiscal, con un 13,9%. Le sigue Perú, que registra un 16,6%, luego Colombia con un 19,7%, Ecuador con un 20,1%, Chile con 20,7%, bueno, son todos números, Bolivia No, pero y están buenos los números, porque ahí demuestra que cuanto mayor presión fiscal, más complicado es. Ahora vamos a hacer unos comentarios, ¿sí? Chile 20, Bolivia 24, Argentina, Argentina. 28, Argentina 28, hoy es 31-32 con este gobierno, ¿sí? Porque han aumentado un impuesto por mes o una tasa de impuesto por mes. Pero ¿qué pasa con todos estos países? Todos estos países no tienen inflación. Si vos a la presión fiscal, ¿sí?, le multiplicás la inflación, ¿sí?, porque ¿qué es la inflación? La inflación es una forma de hacer el ajuste que llaman los políticos. Es licuarnos nuestros gastos, es licuarnos nuestros ingresos a los que trabajamos en relación de dependencia y a los que trabajamos en el Estado, que hace que cada vez con nuestro sueldo podamos comprar. ¿Quiénes pueden defender por ahí en algún momento algún sindicato poderoso que más o menos puede ser Estado, pero a largo plazo, los asalariados perdemos y le sumamos el 40% de empleo negro, en realidad, eso no sé cómo está en otros países, porque la presión fiscal de Argentina sería como de un 40%, con lo cual estaríamos arriba, lejos, y eso explica nuestra decadencia, ¿sí? Que no quieren bajar los gastos públicos y ser más eficientes en el gasto público y tampoco quieren bajar impuestos. Dale, sigamos. No sé quién estaba leyendo. Bueno, ¿a quién le toca, Ahora chicos? sigo yo. ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia de COVID-19 afectó a Paraguay cuando el país se encontraba en proceso de recuperación económica. A los efectos de una organización social se añaden los impactos de pandemia sobre la población trabajadora, tanto en términos socioeconómicos como sanitarios. ¿Se escucha? Sí, sí. La cuarentena Sí, impactó perfecto. negativamente al sector informal de la economía, en el cual se emplea la fuerza de trabajo. La vulnerabilidad de este sector de la población es el resultado de políticas de flexibilización laboral y el nulo interés por parte del Estado de garantizar los derechos laborales a la población trabajadora. La imposición de cuarentena exacerbó las condiciones de explotación a las que se exponen los trabajadores. La crisis desatada por COVID-19 muestra múltiples debilidades y vulnerabilidades en Paraguay, entre ellas la situación alimentaria de la población y detrás de esto el sistema de producción agropecuario vigente. La inflación en Paraguay. La inflación se ubicó en un 4,5% en junio, con proyecciones que lo ubican en un 3,2% a fines del 2021 y en un 3,7% en 2022. Escuchen, ¿no? Tienen la inflación, en un año tienen la inflación que tenemos en un nosotros. Que nosotros tenemos en un mes. Con nosotros tenemos en un mes, con las tarifas pisadas, que en algún momento después nos van a quedar sin luz, sin gas, van a venir los barquitos de afuera, cuando tendríamos que estar llenos de gas, nosotros a traernos gas, ¿sí? Nos van a quedar sin recursos y con el dólar también pisado por el cepo, ¿sí? Dale. La inflación fue impulsado por aumento de un 8,6% en alimentos, bebidas y un 7,4% en transporte. A excepción de salud, un 4,3%, recreación, un 3,1% y hogar, un 2,3%. El resto de los rubros se mantienen por debajo del 2%. Muy bien. Se ven las curvas, ¿no? Del tipo. Claro, ahí se muestran los gráficos de inflación. Del Bien. tipo de cambio de inflación. Eso lo que te muestra es
si el tipo de cambio sube más que la inflación o menos, ¿sí? Si el dólar sube más que la inflación o menos. Eso es lo que te muestra ese gráfico. Claro, y en este se ve el aumento de la inflación según los bienes y en qué, ¿no? En qué aumentó. Bien. Bueno, Muy bien. Muy buen trabajo. La única que no habló es Sol, ¿sí? No sé qué pasó con Sol. Creo que no se pudo conectar, no contestó al grupo. Muy bueno, muy bueno. Muy buen trabajo, muy bien hecho. Bueno, digamos, la semana que viene yo no voy a dar clase por festividad religiosa, ¿sí? Lo que les pido es que busquen en sus grupos la relación entre inversión y PBI y que vayan. ¿Alguien terminó el trabajo de otro grupo o no todavía? ¿Quién terminó? Sí, creo que algunas chicas también ya habían terminado. ¿Quién terminó, perdón? ¿Qué grupo terminó? Bien. La idea es para el año, para la semana que viene, si bien yo no voy a dar clase, que se conecten y hagan un cuadrito comparando los índices, comparando el PBI los últimos años de Argentina versus Uruguay, versus Paraguay, el PBI per cápita, la inversión, la deuda. Y ahí ese cuadrito va a ser fantástico para captar a dónde estamos. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿está bien? Así que la próxima vez, si bien yo no voy a estar, trabajenlo el grupo. Ahora vamos a ver un poquito el próximo tema, los ciclos económicos. ¿Lo querés poner vos, Valeria? El material yo ya lo subí. A ver, ahora entro, porque no entré. No sé si alguien lo tiene para compartir, si no entro. Sí. Escúchenme después. Después lo colgamos, lo cuelgo ahí en el cartelera. Me muero de amor, Nadia, por esos niños que tienes atrás. Son hermosos. ¿Viste lo que son? Jane es en alemán lindo. Jane Ingele. ¿Es así? Me encanta. Sí, son re lindos, son tímidos. Estuvieron toda la tarde conmigo, porque yo estoy de la 1. ¿Qué pasó? Porque están con vos, son tan tímidos. Sí, había como 6, ahora se fueron a jugar algunos. Saludos, chao. Y yo, si no pueden, yo los Mi subo. vida. Esta es la vestimenta típica de ellos. Claro. Me encanta. Sí, son re buenitos. Bueno, Guten Nachmittag. no van a hablar porque no hablan castellano, pero... Claro, qué raro. No hablo alemán, chicas. Ellos quieren decirle, Isaac, que Hallo. tus hijos son muy lindos. Deciles vos a ellos porque no me entienden. Bruno se presenta. El papá les tradujo que son lindos. Así que Esto es Jane. después busquen Colonia Guatrache y van a ver qué lindo es el lugar y todo. Y Bruno también es lindo. ¿Dónde está Bruno? Escondido. Bruno es lindo porque es nuestro. Es local. Claro, él es de acá. Sí, ahí está el papá. Por allá está el papá. Así que, bueno, profe, chicos, yo me voy a desconectar porque ellos tienen que cerrar. Vale. Y yo estoy de la 1 acá rompiendo para poder, no, porque no hay conexión en la ruta. te van a echar, Así que- Nadia, te van a echar.
Sí, me da vergüenza, Claro. ya te lo juro. Le dije, echame cuando ya no, ya te moleste. Les mando un beso a todos. Buen Chao. trabajo, Santiago. Pase bien, ¿eh? Pasala lindo, Chao. Nadia, disfruta, descansa. Chao, Bruno. Chao, chao. Ahí está. Bien. Tenemos que la producción y el empleo y el nivel de vida de la sociedad en una economía capitalista, ¿no es cierto?, tiende a aumentar siempre en el largo plazo. Siempre el capitalismo lo que fue logrando es, a pesar de todas las distorsiones que tenemos, ir reduciendo la pobreza, a pesar de que nos parezca mentira. Si nosotros revisáramos en los últimos 100 años cómo era la situación de pobreza y cómo es ahora, a pesar de que nos parezca que todavía falta mucho, se ha reducido notablemente la pobreza, ¿sí? Y esto es a largo plazo, ¿sí? A simple vista podemos asegurar que la cantidad de bienes y servicios que dispone la sociedad en nuestro siglo es muy superior a lo de años anteriores. Sin embargo, si observamos la actividad económica en periodos cortos, ¿sí?, vamos a observar que hay una irregularidad, ¿sí?, como este gráfico, no sé si lo ven. Sí, es un gráfico irregular. ¿Por qué? Porque tenemos periodos de auge, tenemos periodos de crecimiento, tenemos periodos de depresión y tenemos periodos de recesión, ¿sí? Entonces, ¿y esto cuánto dura? Y bueno, ahí dice, así podemos distinguir ciclos económicos de mediano plazo, que suelen relacionarse con el desarrollo del comercio, ciclos económicos de corto plazo, que alcanzan entre 18 y 40 meses, que se acostumbra a relacionar con los movimientos de inventario y la producción. Entonces, acá hay un gráfico, que evidentemente no está puesto acá, que muestra que en un plazo, en el mediano plazo, el crecimiento no es parejo, ¿sí? Porque la economía puede tener 3 años de crecimiento, 1 año de recesión, algún año de depresión, otros 4 o 5 años de crecimiento. Hay una irregularidad propia del ciclo económico. Y acá describe cuáles son los ciclos, ¿sí? El auge. Baja un poquitito. Ahí está. Ahí, ¿qué pasa? Estamos bárbaros, creciendo a tasas chinas, ¿sí? Las empresas utilizan el 100% de su capacidad productiva. ¿Qué quiere decir? Que las maquinarias y los turnos de producción están funcionando a pleno, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Todo aumento en la demanda obliga a los empresarios a efectuar nuevas inversiones en bienes de capital y ocupar mano de obra, ¿sí? Para financiar esas inversiones tengo que recurrir al apoyo crediticio de los bancos. Entonces, la cantidad de pedidos de nuevos créditos va a hacer subir la tasa de interés y también la demanda de la mano de obra, el costo de los salarios. ¿Y esto qué pasa? Se va a trasladar a los precios, ¿sí? Entonces, por este efecto, si tenemos un auge prolongado, la demanda va a caer y puedo llegar a pasar de un auge a una recesión o depresión. Por eso es importante los periodos de auge limitarlos, ¿sí? Lo importante sería un crecimiento sostenible del PBI del 3-4%, 9, 10 años, porque el auge después puede pasar en depresión. Si la economía crece mucho, a 8, 9%, en algún momento, si no la paro un poquito, puede chocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber pleno empleo, ¿sí? Las maquinarias funcionan a full, crece el costo de crédito, la tasa de interés, crece el costo laboral desmesuradamente, estamos hablando acá, y se traslada a los precios, y cuando sube el precio, la demanda baja, ya lo hemos visto, ¿sí? Acá estamos hablando de un ejemplo de un auge muy grande, un crecimiento del PIB del 10, las famosas tasas chinas, que si se prolongan demasiado en el tiempo y no se para un poquito el crecimiento, no se lo baja, puede causar
una recesión, que dice, en la etapa anterior observamos un aumento de costos que se refleja en los precios, haciendo disminuir la demanda de bienes y servicios. Al disminuir la demanda de bienes y servicios, los empresarios que van a disminuir los beneficios, porque venden menos, no resultando provechosas las inversiones. El pago de intereses a los bancos por parte de las empresas resulta una pesada carga. ¿Por qué? Y porque no voy a tener los ingresos necesarios para pagar esos intereses, ¿sí? En consecuencia, se multiplican los embargos, las quiebras, ¿sí? Y la producción y bienes y servicios desciende, ¿sí? ¿Tá? Entonces, todos estos crecimientos desmesurados que me generaron en la etapa anterior del auge, costos muy altos, hacen que la demanda baje. Esa demanda que baja hace que yo tenía una deuda con el banco y como no tengo los suficientes ingresos no puedo pagar la tasa de interés, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al tener menos ingresos también contrato menos gente y entro en lo que es recesión, ¿sí? En un periodo de recesión no solamente yo produzco menos, ¿sí? Sino que yo también, ¿qué pasa? Contrato menos gente, porque al producir menos, caer la demanda, tiene un efecto inmediato en la producción y tiene un efecto inmediato en la demanda de trabajo, ¿sí? Que hacen los empresarios, ¿tá? Nosotros estamos viviendo en un estancamiento, recesión o depresión. Cada vez es más difícil buscar trabajo. Depresión. Esta etapa se caracteriza por un fuerte desempleo, ¿sí? O sea que se agravan los problemas de desempleo, ¿sí? Que ya teníamos en la etapa anterior. Desocupados, ¿sí? Y como esta masa no consume, los desempleados y los desocupados no consumen o consumen muy poco, ¿qué va a pasar? La demanda desciende a su mínima expresión, ¿sí? Y hay una capacidad instalada ociosa. ¿Qué es la capacidad instalada ociosa? La capacidad ociosa es cuando yo tengo máquinas, pero que producen a un 60, 70% o 50% de lo que podrían producir. O sea, tengo 10 máquinas y tengo 5 máquinas paradas y 5 máquinas que anden. ¿Por qué? Y porque como hay poca demanda, como hay desempleo y la gente no tiene ingresos, ¿sí? Hay capacidad ociosa. O sea, tengo máquinas sin funcionar, ¿sí? O que producen menos, ¿sí? Que lo que podían producir. Se baja por ahí los turnos de las fábricas, ¿sí? Se entra a suspender al personal. Es lo que pasa hoy, que tenemos de nuestro nivel de aparato productivo ya bastante destruido por la falta de inversión. Por ahí estamos en un 60-65% de la capacidad productiva. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos restringen aún más el crédito, ¿sí? Y esto provoca, digamos, ¿por qué restringen aún más el crédito? Porque los empresarios dejan de pagar, ¿sí? Y a su vez, como restringen el crédito, también pierden la rentabilidad, ¿sí? Y acá en esta etapa también tenemos quiebras, tenemos, ¿sí? Gente sin trabajo, que es un poquito lo que nos pasó en la pandemia, un poquito no, es lo que nos pasó en esta pandemia que se cerró todo durante mucho tiempo. Cuando comparen van a ver que fuimos el país que prácticamente más cayó, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Desempleo, tenemos empresas que han quebrado, ¿sí? Esto se da en la etapa de recesión y recrudece en la etapa de depresión. Recuperación. Los bancos, como pierden su rentabilidad, ¿qué tratan de hacer? Una política de créditos al consumo, ¿sí? Que son los que tienen alta probabilidad de recobro. O sea, que son operaciones de escasa magnitud y otorgadas a un gran número de beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cuáles son los créditos al consumo? Puede ser la hora 12, la hora 4, la hora 6. Son, son préstamos que alientan el consumo, no son préstamos hipotecarios, que es lo que necesita un país para crecer, préstamos de bajo monto, ¿sí? Y a gente empleada como nosotros que tenga capacidad de repago, ¿sí? Entonces, esta política de crédito al consumo incentiva la demanda, ¿sí? Algunas industrias, ¿sí? Antes que otras empezarán a utilizar mayor capacidad instalada, porque los bancos al dar préstamos para consumo, ahora 12, ahora 24, ahora 36, o un préstamo que está en la cuenta de uno, crece la demanda, ¿sí? Disminuye la capacidad ociosa, o sea, cada vez produzco más y entro a contratar personal. Entonces, todo ello irá llevando a que la capacidad ociosa se va a ir disminuyendo, ¿sí? Y a crecer el empleo, ¿sí? Ahora, si me... ¿Lo que se está dando ahora para los previajes también vendría a estar incluido? Claro, son todos incentivos, ¿sí? Para que haya una recuperación. Lo que pasa es que nosotros ahora vinimos de un 10% de depresión, estamos recuperando, pero no hay que confundir, como nos quieren hacer confundir, en recuperación con crecimiento. Estábamos barranca abajo y estamos subiendo, pero todavía no recuperamos todo. Para recuperar todo, hay cálculos que dicen que recién a fines del 2024 vamos a recuperar todo. Hay ciertos sectores que se recuperan y ciertos sectores que son más difíciles. Los restaurantes, los bares, toda esa gente que estuvo, algunas pymes, ¿sí? Que no pudo abrir. Entonces hay una recuperación que se ve en algunos sectores más que en los otros, ¿sí? Porque se han perdido muchos empleos y han cerrado muchas pymes. Pero bueno, la economía capitalista es así, ¿sí? Siempre hay pedidos de recuperación, pero esta recuperación, para que sea un crecimiento, debe ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí ahora crecemos recuperamos 6-7%. ¿Qué quiere decir? Estamos re bien, no. Estamos recuperando el terreno perdido. No se olviden que hace 10-11 años que venimos en un estancamiento permanente, ¿sí? Crecemos 2, bajamos 2, crecemos 1, bajamos 1, ¿sí? Bajamos 11, crecemos 7, recuperamos, no crecemos. Por eso somos cada vez más pobres, porque somos cada vez más y estamos produciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, esto es un poquito los ciclos económicos. No sé si hay un gráfico. ¿No está el gráfico? Bueno. No. El gráfico es este, no sé si a ver, si lo ven ahí. Es una curva que va subiendo, va bajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que en 100 años, indudablemente la economía crece, pero a mediano plazo, 15, 20 años, hay ciclos, ¿sí? Crecimiento, recesión, depresión o estancamiento. Lo que pasa es que ningún país del mundo, salvo, no sé, casos especiales, no se puede generalizar, tiene lo nuestro, ¿sí? Un estancamiento perverso en los últimos 10, 11 años, ¿sí? La última vez que se creció ha sido 2009, 2010, ¿sí? Hace 10, 11 años que venimos, subo 2, bajo 2, ¿se entiende? Entonces, esto sería algo más normal, ¿sí? Subo, bajo, pero lo que siempre hay que buscar es que el país, la depresión y la recesión, sea lo mínimo posible, ¿sí? Para eso hay políticas que vamos a ver después, que se llaman políticas fiscales y políticas monetarias, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, recesión, auge. Estamos bárbaros, pero ¿qué pasó? Mucha demanda, mucho costo laboral, ¿sí?
aumente la tasa de interés, porque yo voy al banco y pido préstamos para crecer, para comprar una maquinaria más, pero esto es algo muy desmesurado, estamos poniendo un ejemplo muy desmesurado. ¿Qué se puede transformar? En una recesión. Bajó la demanda, no le puedo pagar al banco, al bajar la demanda, porque los altos costos laborales, ¿sí?, y financieros se trasladaron al precio y bajaron la demanda en la época del auge, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en una recesión, contratar menos gente, empresas que quiebren y bancos que cada vez van a querer prestar menos, ¿sí? En la depresión se acentúan estos problemas. Mayores quiebras, menor demanda de trabajo, mayor desempleo, y los bancos no te quieren prestar nada. Y después entra en un proceso de recuperación, que es cuando los bancos de vuelta empiezan a prestar, van al crédito para el consumo, a la 12, a la 24, a la 30, préstamos personales, y ahí va reactivando un poquito el consumo y la economía entra en una fase de recuperación. Lo que tenemos que entender nosotros siempre es ir a un crecimiento, ¿sí? Que haya, que recuperemos lo que perdimos y que después crezcamos 10, 15 años, 3, 4%, ¿para qué? Para ir aumentando nuestros niveles de ingreso, de producción, de trabajo, bajar los planes sociales, etcétera, y pasar lo que les pasó a Paraguay, por ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? Y ahí está visto, bajando la presión fiscal, ¿sí? Bajando la presión fiscal, ¿sí? O, si no la querés bajar, da buena salud, buena educación, buena seguridad, como los países escandinavos, ¿sí? Dinamarca, Noruega, que todo el mundo tiene balanza. No hay políticos que van al Otamendi, ¿no? Van todos a la salud pública, todos los chicos van a la educación pública y hay seguridad. Los servicios básicos que tiene que prestar el Estado y bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estuvo muy interesante el trabajo, muy bien, ¿sí? Después si quieren, lo pueden colgar, lo cuelgan, si no me lo mandan a mí, yo lo cuelgo, así que muy bueno el trabajo. Me hubiera gustado que participe un poco Sol, la FITE, para los próximos trabajos les pido que cada... Se ve que no se pudo conectar, porque en realidad nos fuimos pasando la información y todas lo tienen. O sea que cualquiera lo podía haber compartido, pero el tema es que se ve que no se pudo conectar. Para el próximo trabajo, traten de todas participar, porque está bueno, así yo voy viendo, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos lo que expliqué, los ciclos económicos, ¿sí? De cómo es a largo plazo y cómo en 5, 6, en 10, 15 años tenemos periodos, hay vaivenes producto de la economía capitalista, pero siempre a largo plazo la cosa siempre tiende a mejorar. Y bueno, entonces si se entiende, el último que les pido es entonces relación inversión PBI, ¿sí? Y aprovechen la próxima clase para hacer un comparativo de todos estos índices de todos los países, ¿sí? Entonces después vamos a ir exponiendo y nos van a quedar las diferencias, ¿sí? Sí. Lamento que Sol no se haya podido conectar porque en realidad cada uno buscó su parte, pero es una lástima. Son los problemas de hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí. El bueno de la virtualidad es que te podés ir a La Pampa y no te perdés la clase. Sí. Una hora de ida y una hora de vuelta y ya estás en tu casa y ahorraste tiempo. Pero bueno, lo malo es eso, que el que no tiene conectividad está jorobado. Bueno, profe, a nosotros no sé cuándo nos va a tocar exponer, pero yo estoy el lunes 13, no puedo conectarme. No sé si nos va a tocar ese día o qué, pero bueno, voy a estar con aviso ausente, pero no voy a poder conectarme. Vos no te puedes conectar, que presente el otro grupo. Y rendimos nosotros, Argentina, no hay problema. Entre la inversión, ¿qué parte del Producto Bruto Interno se destina a la inversión? Inversión en bienes de capital. Ahí van a ver
que es la clave para que una economía crezca. ¿Qué está pasando en todos los países esos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Entonces, la veo el 13. El 13 expone Uruguay. No, Argentina. Porque Uruguay no va a ir Valeria, no va a estar Valeria. Argentina y vamos a ver la política anticíclica. La única cosa que en la medida de lo posible, si se pueden conectar las 5 o las 4, las que hagan el trabajo, que todas participen un poco porque está bueno, ¿sí? Así nos escuchamos todos. Pero bueno, ¿les pareció interesante la propuesta esta? Porque es una forma de ir entendiendo lo que estamos viendo, ¿sí? Sí, está bueno. Entonces, la próxima clase, el 13, es políticas anticíclicas. Los voy a poner en 4 o 5 días antes, como siempre hago. Y la semana que viene, por lo menos como tarea, busquen ese dato y júntense entre ustedes y hagan un cuadro de las diferencias. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Cualquier cosa me preguntan. ¿No? Hubo alguien que me preguntó que le contesté ayer que me metí en el sistema, me llegó el mensaje. Bueno, que anden bien y las veo entonces. Chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe.